Bueno, ¿cuál lío? Tema 9, mecánica. Este tema tiene un poquito de historia. Y después también, como lo tienen enfocado, no me gusta nada. Porque claro, si os ponía a leer el tema de mecánica, os vais a perder muchísimo. Por ejemplo, nos hablan de lo que es el motor, de las diferentes partes que lo conforman para que funcione perfectamente, los diferentes sistemas, y después te hablan de averías. Vamos a ver, yo tuve que estudiar mecánica, no una mecánica profunda, pero para ser el segundo profesor tenía que estudiar mecánica, ¿vale? Y tuvimos un profesor, ¿vale?, que se dedicaba a dar clases de mecánica en el instituto, total, que estuvimos unos meses dando mecánica. Lo que os quiero decir, para conocer en profundidad los sistemas y esas averías que nos ponen en el libro, algunas averías son bastante difíciles de reconocer, tendríamos que tener conocimientos profundos de la mecánica. 2 años no me voy a pegar estudiando mecánica. Entonces no está bien enfocado, porque al final, si la mecánica que nos interesa es una mecánica básica para la obtención de un permiso, lo típico es controlar los niveles y, ¿vale?, los sistemas que tiene un motor, ¿no? El de refrigeración para lo que vale, lo de la agüita, refrigerante, lubricación, pero ese tipo de averías que nos salen ahí son un poquito raras, ¿eh? Sobre todo el tema de electrónica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Vamos a enfocar el tema a lo importante, que es lo que nosotros podemos tener un poco de conocimiento por encima y a controlar 4 o 5 niveles, y determinadas averías sí que las debemos de reconocer, ¿vale? Metiendo así las 2 o 3 preguntas de examen que no podemos encontrar, ¿ok? Venga, pues antes de hablar del motor, nos sale esta imagen que la vimos en el tema número 8, como elemento de seguridad pasiva, ¿vale? Que es el chasis de la carrocería, que en un turismo está todo soldado, lo forman una sola pieza, tanto el chasis como la carrocería, que eran 2 elementos distintos, y se llama carrocería o monocasco autoportante, ¿vale? Esta parte azul, recordar que había una serie de cortes para que en caso de impacto se achatara, se deformara, para absorber la energía del impacto, y la parte que está pintada de roja era casi indeformable, ¿vale? Tendría que ser muy rígida para proteger a los ocupantes. Recordar que por eso era un elemento de seguridad pasiva, porque está también diseñado para que en caso de accidente que tengamos posibilidad de salvar, ¿vale? Vale. Normalmente, que es lo que solemos ver en la calle, en la parte delantera, como nuestro coche, tenemos el motor. Pero hay también vehículos que montan el motor en la parte trasera, sobre todo los vehículos pesados, los camiones, los autobuses, algún deportivo, ¿vale? O incluso en la zona central, ¿vale? El motor es la máquina que transforma la energía química del carburante en combustible. Si hablamos de los motores de combustión térmica, si hablamos de los motores que utilizan los derivados del petróleo, estamos hablando de motor de gasolina o motor diésel. Pero sabemos que tenemos diferentes motores, ¿no? Porque tenemos, aparte del de gasolina, que se llama de explosión, tenemos, ¿vale?, el diésel o de combustión, que es el que utiliza gasoil, pero tenemos el híbrido, un motor eléctrico que funciona con batería, y tenemos una especie de motor térmico, que es o bien cuando la batería no tiene funcionamiento para cargar las baterías, ¿vale? Y también tenemos el 100% eléctrico. Aquí tenemos un coche 100% eléctrico. Toda esta parte baja del automóvil, está cuadrado, son baterías. Y alimentan los motores que tiene en las ruedas. 100% eléctrico. Tecnología que al final se vaya a la mierda. Por más que han intentado, no estamos preparados, ni estaremos preparados en la vida. Porque el nivel de los gobiernos, ya sabéis cuál es, ¿no? Nivel de retraso madurativo severo, ¿vale? Tienen un problema grave de coco porque no andan bien y nada más que quieren dinero para otras cosas que no es para lo que tienen que hacer. Pero bueno, vamos a dejarlos ahí. Son todos unos inútiles, que no valen ni para estar escondidos. Bueno, hablando de los motores que seguimos actualizando, utilizando, vamos a hablar sobre todo del motor de combustión. Motor de gasolina, motor diésel. El motor diésel casi se está dejando de fabricar, muy raro ya encontrarlo, sobre todo en coches pequeñitos, sobre todo el que se está ahora mismo vendiendo es el motor de gasolina, y hay gente que está tirando por el eléctrico. Están aumentando mucho las ventas de eléctrico, pero es que después ven las imágenes cuando hay vacaciones, las últimas vacaciones, ¿cuáles fueron? Las de Semana Santa. Se vinieron mucha gente aquí con sus Tesla y sus coches, y ahora cuando iban para Madrid, el coche te dicen que tiene 500 kilómetros de autonomía, una mierda para las marcas, que son otras que te engañan, y te parabas a mitad de camino para cargar y te veías allí 50 coches para cargar. ¿Qué te pega toda la noche esperando para cargar el coche? Es que no estamos preparados. No estamos preparados, ¿vale? Aquí tenemos un coche híbrido, ¿eh? Tenemos un motor térmico y aparte un motor eléctrico. Lo combinan los dos. Esto no sé por qué no furula. Bueno. Vamos a hablar del motor de gasolina. Se llama de explosión.
Vamos a hablar primero del sistema de alimentación. Tenemos que alimentar al motor. ¿El motor cómo lo alimentamos? Lo alimentamos con dos cosas. Aire, que es el oxígeno. Necesitamos oxígeno para que haya una explosión, ¿no? Y gasolina. El motor de gasolina necesita coger aire del exterior y filtrarlo. Dentro del motor no pueden entrar impurezas, ¿vale? No puede entrar tierrecita. Ese aire se mezcla con combustible, se hace una mezcla ahí guapa, ¿vale? Para ya meterla en el motor y que explosione, ¿vale? Con un chispazo que va a provocar una bujía. Pues aquí tenemos una de las preguntas típicas. ¿Para qué sirve el filtro del aire? No poner que sirve para filtrar el aire que se mezcla con el combustible, porque eso no es. Perdón, estoy liado con el teclado. No poner que sirve para filtrar el aire que nosotros respiramos. El filtro del aire es para filtrar el aire que se mezcla con la gasolina, para filtrar el aire que entra en el motor. Para eso sirve el filtro del aire, ¿vale? Venga, vamos a poner el vídeo. Importante que esté limpio, porque si no, no entraría bien el aire. Y lo notaremos porque en un coche de gasolina, si el filtro está muy destruido, echa humo negro. Mantenimiento del motor. Vale. Vámonos. Hemos dicho que estamos con este. Mantenimiento del motor. Para conseguir un mejor aprovechamiento del combustible, es fundamental la limpieza del filtro de aire, pues cuanto más obstruido esté, mayor es el consumo de combustible. Hay que sustituirlo cuando esté muy sucio o cuando lo indique el fabricante. Además, hay que realizar las revisiones recomendadas por el fabricante para mantener el sistema siempre a punto. Bueno, recordad por favor lo del filtro del aire, ¿vale? Muy recomendable no apurar las reservas de combustible, porque en el fondo del depósito puede ser que se vayan quedando de una vez y otra vez impurezas, y si absorbemos la parte del fondo, ¿vale? Porque nos hayamos quedado sin gasolina, esas impurezas entran en el sistema de inyección. El sistema de inyección hay una bomba que se encarga de pulverizar la gasolina con el aire, ¿vale? Donde lo que pulveriza la gasolina se llama inyector. Por ahí sale un orificio muy pequeño y la gasolina a muchísima presión. Si por ahí entra mierdecilla, pues se puede obstruir, inyectores nuevos, ¿vale? Vale. Ya sabemos lo importante del filtro. El filtro, cuando se cambia, cuando lo recomiende el fabricante, y que lo sepáis, hay que conocer el libro de mantenimiento, porque cuando se cambia el aceite, cuando lo recomiende el fabricante, y el agua de refrigeración, cuando lo recomiende el fabricante, y las bujías, todo es cuando lo recomiende el fabricante. Salvo que tengamos un fallo en el sistema y haya que cambiarlo, porque han fallado, ¿vale? Vale. Sistema eléctrico. Ahora hablaremos del motor de explosión de otro detalle más, que es cuando tenemos la gasolina con el aire, ¿vale? Comprimido, ¿quién provoca la explosión de esa mezcla? Ahora lo veremos, que se llama sistema de encendido, ¿vale? Es la bujía, pero bueno. ¿Quién pone en marcha el motor? Un motor de arranque que es un motor eléctrico. ¿Qué pasa si no tienes batería? Que el coche no arranca. ¿Cómo lo podemos arrancar? Empujando. O si tuviéramos una manivela, como hacen los coches antiguos, poniendo una manivela al motor para intentar que diera vueltas. Nosotros hoy tenemos esta pila, la batería, para accionar el motor de arranque, que es un motor eléctrico, y le da las primeras vueltas al motor para arrancarlo, ¿vale? Aquí tenemos una batería, está compuesta por una serie de vasos. En cada uno de esos vasos hay un líquido que se llama electrolito y hay unas placas de plomo, las antiguas, ya las hay más modernas, las hay hasta de grafito o grafeno, no sé qué cómo le llaman. Y tenemos aquí las conexiones, las hornas, el positivo y el negativo. En definitiva, las baterías no suelen tener ya mantenimiento, sino que las baterías tienen una vida útil, no sé cuántas cargas y descargas. Llega un momento que ya no carga, como le pasa a la batería de un móvil, hay que ponerla nueva. Es lógico.
Pero pueden existir en el mercado baterías con bajo mantenimiento. Muy raro que la veáis. ¿Veis que en cada uno de los vasos hay un tapón? Hay que quitar el tapón y comprobar el nivel del electrolito. Y si está por debajo de las marcas, que aquí por el ladito que es electrolúcido tendrá una marquita de máximo y de mínimo, hay que echarle. El electrolito está compuesto por dos sustancias: ácido sulfúrico y agua destilada. Aquí viene otra pregunta. Si el nivel del electrolito está bajo, ¿qué le tenemos que añadir a la batería? Respuesta correcta. De las dos que os he dicho, de sustancias, ¿cuál le damos? Ácido sulfúrico o agua destilada, ¿qué pensáis? Por lógica, sentido común. ¿Eh? Eso no es sentido común. O sea, si tú que vas a comprarle, ¿me puedes dar ácido sulfúrico? Agua destilada, porque el ácido sulfúrico no se evapora. El ácido sulfúrico es muy peligroso. Es tan peligroso que si se te cae encima, eso te corroe la ropa y te atraviesa un dedo, si hace falta, ¿vale? El ácido sulfúrico no se evapora. Si hay que añadirle es agua destilada, no se os olvide esa preguntita, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo importante de la batería? Pues que cuando nosotros abramos el capó, veamos que está bien anclada, que no se mueva y que no tiene nada de óxido o corrosión, ¿vale? Normalmente cuando tú vas a cambiar una batería, pues lo que hace es que cuando le pones los bornes, le pones un poquito de grasa vaselina para que no haya corrosión. La batería. Mantenimiento. La primera operación de mantenimiento es la observación del estado de los bordes y de los terminales de conexión, que deben estar libres de corrosión y recubiertos de vaselina o grasa para evitar la sulfatación. Los terminales deben estar bien colocados y apretados, evitando que toquen cualquier parte metálica del vehículo. Y la batería debe mantenerse limpia y bien anclada en su alojamiento. Hay que vigilar periódicamente, con el motor parado, el estado de carga de la batería. Vale. Ponlo veo, Julián, fondo azul y letra en amarillo. Aquí tenéis una batería más mantenimiento, o una batería más moderna, ¿ves? Hoy en día las baterías son así, no tienen tapones, no tienen mantenimiento ninguno. Es muy raro encontrarte con batería con mantenimiento. Entonces esto cuando pierde sus propiedades, pierde, ¿cómo se llama? La vida útil de una batería, pero no sé cómo se lo llama. Total, que llega un momento que tú notas que por la mañana al coche le cuesta mucho arrancar y dices tú, esto mal, vas al taller y te dices que la batería está mala. Antes de que te quedes un día sin poder arrancar el coche, pues hay que sustituirla. La sustitución de una batería es muy sencillo. Si lo hacéis ustedes, vais a tardar como mucho 15 minutos muy tranquilamente y os vais a ahorrar 50 o 60 euros. ¿Os queréis ahorrar 50 o 60 euros en 15 minutos? Pues muy fácil. Tú coges y tú vas a tener, a ver si sale aquí el vídeo, tú vas a tener cables en el positivo y en el negativo. Es más, vamos a la anterior. Aquí. ¿Veis? Aquí está la borna. Mirad, positivo y negativo. Por ahí está pasando corriente eléctrica. Siempre que los cables estén positivo y negativo, está pasando corriente eléctrica. Hay que abrir el circuito. Al positivo se le llama positivo, al negativo se le llama masa. El negativo o la masa nunca da corriente. Entonces, como no da corriente, quita primero el negativo, que es este tornillo del negativo, lo quita. Y sacas el borne del negativo. Como ya no está cerrado el circuito, ya no pasa corriente eléctrica, quitamos el positivo, quitamos este tornillo y sacamos. Y ahora tú vas a notar que la batería o bien tiene dos plaquitas de metal abajo con un tornillito, o bien tienes una placa arriba con dos espárragos con un tornillito. ¿Para qué? Para que esté suelta. Quitas sus dos tornillos, quitas la plaquita y sacas la batería para arriba con su asa. Y ahora pones la nueva. Le vuelves a poner sus dos tornillos donde están claras. Fácil, ¿eh? Siempre que tenga la herramienta. Y ahora tienes los dos cables. ¿Qué ponemos primero? ¿El positivo o el negativo? Por lógica también. El positivo, porque como está negativo sin poner, no pasa la corriente. Ponemos el positivo y terminamos con el negativo de gas, que vale 60 céntimos. Empiezas quitando el negativo, que es un porcentaje. Pero ya te mete un porcentaje. Y la hora de montaje, que te van a cobrar o media hora de montaje.
Y tú vas aquí la batería te va a costar pues, mucho más barato si lo queréis hacer. Hay algunas operaciones que puedes hacerlo también. Muchas veces tú puedes hacer una chapita aquí, plan, con su tornillo, lo que está es anclado con su tornillo. Entonces tú pides y sales. Vale. Hablamos del circuito de encendido, fijaros. Fijaros, vamos. Es que, para que lo entendáis un poquito, estas son las válvulas, ¿vale? Y esto aquí es un cilindro donde el pistón sube y baja. Bueno, ha entrado por aquí el aire con la gasolina mezclado, ¿sí? ¿Sí? Con las válvulas que están abiertas, entran. Estas válvulas se cierran y ahora comprimimos el aire con la gasolina. Nosotros necesitamos que produzca la flecha, que la enciende. Para que haya fuego, necesitamos tres cosas, que se le llama el triángulo del fuego. Si faltan una de esas tres cosas, no puede haber fuego. Las tres cosas son carburante, comburente y fuente de ignición o fuente de calor. Carburante lo llevamos la gasolina, el comburente el oxígeno. Sin estas dos cosas no hay. ¿Y cuál es la fuente de calor? Pues la fuente de calor en este caso es este elemento. ¿Sabéis lo que es esto? Una bujía. Se le hace pasar una corriente eléctrica por aquí y ahí en su puntita de abajo salta una chispa. ¡Pam! Esa chispa es la que provoca la inflamación, que ha pegado una explosión y mete presión al pistón para abajo para generar trabajo. Pues esto pertenece al sistema de encendido, que es la bujía, con unos cables que van a una centralita que va diciendo chispa para esta bujía para que salte las chispas aquí y por aquí, porque solo hay varios cilindros en un coche. Las bujías, ¿cuándo se cambian? Como antes os he dicho, ¿cuándo se cambian? Como la recomienda el fabricante, siempre lo mismo, no caes en la trampa. Evidentemente, si te falla, vas al taller, esto está haciendo algo muy raro, te cae como un saltito y te dice el taller, las bujías están malas, bueno, pues las tendrás que cambiar. Pero, aunque no estén malas, si te dice el fabricante que cambia las bujías a los 70.000, pues a los 70.000 se cambian. Las bujías se cambian cada muchísimos kilómetros, ¿vale? ¿Veis? Una bujía mala, una bujía nueva. Aquí en su puntita, ¿ves? Entre el ferodo este y este hay un espacio y aquí cuando ve que se va desgastando, se va alargando y ya la chispa no es igual, por eso hay que cambiarla. Esta está todo llena de grasa y todo llena de suciedad y ya se ve que está muy desgastada. Pues cuando te lo diga el fabricante. Recomendada por el fabricante y si funciona correctamente no hay ningún problema, ¿vale? El mantenimiento del circuito de encendido al final es cambiar los elementos cuando lo recomienda el fabricante y si hay algún tipo de avería, pues cambiarla. ¿Y quién va a detectar esa avería? Que es todo eléctrico. Fijaros, con un centralito todo rollo, el taller, ¿no? O lo va a detectar tú, que le va a meter tu ordenador tuyo de tu casa, a ver qué pasa ahí. Está claro, ¿no? Vale. Seguimos. Nosotros cuando arrancamos el coche le pegamos un buen chupetón a la batería, porque el motor de arranque necesita muchísima corriente, ¿vale? ¿Qué tenemos nosotros en el coche ahora para cargar la batería? Porque la tenemos que cargar y para alimentar todos los sistemas eléctricos del coche, la radio, las luces, todo. Pues tenemos el llamado sistema de carga y la pieza principal, ¿qué le suena? ¿Con qué se cargan las baterías de los coches y los rollos? ¿Qué le suena a la pieza? Esa palabra os tiene que sonar. ¿Os suena? No, tú no le pones pinza a un coche cuando estás arrancado. Tú piensas que yo siempre tengo la batería cargada. ¿Quién me la carga? Pues yo no le pongo pinzas al coche, sino yo arranco y siempre tengo batería. ¿Por qué siempre tengo batería? Porque hay algo que me la carga. ¿Qué es lo que me lo carga? Os tiene que sonar la palabra, os le voy a soltar. Alternador. ¿Os suena la palabra alternador? Solo una. Qué poca mecánica y coche y moto habéis visto ustedes en vuestras vidas, ¿eh? Pues son palabras comunes, ¿vale? Son palabras comunes. El alternador. El alternador es un generador de corriente alterna. ¿Y qué lo mueve el motor? Cuando el motor entra en funcionamiento, ¿vale? Dentro, esta pieza que va unida al eje principal del motor, que es el cigüeñal, es una polea, ¿vale? Pues esta polea empieza a girar. Y como tenemos una correa de goma con dientes, podemos mover varias cosas, como por ejemplo, la bomba de la refrigeración para que se mueva el agua. Y podemos mover el alternador. En el momento que el alternador empieza a moverse, se genera corriente. ¿Para qué? Para cargar las baterías y para alimentar cualquier sistema del vehículo. ¿Qué pasa? Dice que debemos de vigilar de forma periódica el estado de conservación y tensión de la correa. Eso es muy difícil.
Sí que es verdad que puedes echarle un vistazo de cómo ven las correas, pero una correa de goma que la estás viendo de espalda es muy complicado. Lo que es la correa cuando se cambia. Muy bien, menos mal, menos mal, Es que os vuelvo a repetir que siempre es lo mismo. El fabricante debe decir la correa del alternador hay que cambiarla a los 120.000 kilómetros. Por los 120.000 kilómetros. Es que se me ha roto, pues coño, si se te ha roto, entonces la tendrás que poner también. Cuando te compre un coche de segunda mano, pues que te lo demuestre con factura. Porque puede ser que si se parte la correa te haga daño en algunas cosas, porque se mete la correa en algún sitio. Que no es una correa que se suele dar problemas incluso si se parte. Pero claro, si el alternador se estropea, se puede estropear, o la correa patina porque está muy desgastada o se rompe, tú vas a notar porque en el cuadro de instrumentos se tiene que encender un testigo. El testigo de carga. ¿Y cuál es el testigo de carga? Es el símbolo de una batería. Si tú con el coche arrancado, el símbolo de la batería sigue encendido, es que a la batería no le llega carga. ¿Y por qué no le llega carga? Porque el alternador no está funcionando. Bien porque la correa está mala o bien porque el alternador está malo. 180 euros la batería, normalmente. Un alternador de estos reparados que tú pones. Depende también del coche. Coche de alta gama mucho más caro. Pero puede pasar. Si sigues andando con el símbolo de la batería encendido, cuando en el momento que la batería ya se quede sin carga, te quedas sin luces y sin nada. Es peligroso. Por eso hay que echarse a la derecha y llevar a la grúa, ¿vale? Recordar también, si habéis puesto la batería, que estén los cables bien anclados y que no haya mal paso de corriente. Siguiente mando. Bueno, cuando hablamos del circuito de arranque, el circuito de arranque es el motor de arranque. Giras la llave media vuelta, la batería entra en funcionamiento y le das un cuarto de vuelta más y lo que accionamos es el motor de arranque o circuito de arranque. Ese motor eléctrico que genera las primeras vueltas del motor para que arranque. En el momento que el coche ha arrancado, sueltas la llave y se te queda en la posición de contacto. Poco más. Poco más. Vámonos a otra cosa. Luces. Circuito de iluminación. Importante. Limpieza. Segundo importante, que esté bien reglada, que tú vayas con la luz corta, por ejemplo, no vayas deslumbrando y la gente te vaya haciendo señas de que están mal reguladas. Y segundo dato importante, que las comprobéis. Que ve muchas veces coches que le dan a la luz de freno, le dan, perdón, al pedal de freno y no se le enciende ninguna luz detrás. O que van con una luz de corto fundida, o que van con una luz de posición trasera fundida. Que comprobemos de vez en cuando que funciona todo. Es simplemente cuando vayas con alguien, con el que sea, decirle, yo mira a ver si me anda los intermitentes, izquierdo, derecho, freno, antiniebla, luz corta, luz larga, anda todo, sí. Ah, pues mira, tiene fundida esta, vale, pues habrá que cambiarla. Claro, en este caso es complicado. Porque esta qué tecnología es, no suena esto, tantos puntos. Luces LED. Esto cambiarlo es complicado. ¿Vale? Esto los fabricantes se están aprovechando un montón. Los fabricantes nos están estafando. ¿Vale? Porque un coche que antes valía 9.000, ¿sabéis cuánto vale ahora? El mismo, lo tengo yo aquí que lo voy a comprar. A la compra. El que hace 3 años me costó 9.000, ¿sabes cuánto me ha costado los 3 años después? 16.500. ¿Cuánto lo han subido? Pues un 60 y tantos %. ¿Vale? Los fabricantes. ¿Y ahora qué le hacen encima? Lo que esta tecnología ya está siendo barata porque tú pones una bombilla LED en casa ya valen barata. ¿A qué vale la tecnología? Es barata ya, relativamente. Y dura mucho todo el rollo. ¿Sabes lo que hacen los fabricantes? Decir, ¿qué se te ha fundido un faro LED? Hay que poner faro nuevo. No la bombilla nueva, LED o la de esto LED. Y en la moto, que no sé si os lo comenté el otro día, en las motos que tenemos para la 2, vale el foco de las luces LED que se le están dando a los compañeros todos a la misma época, lo de la obsolescencia programada, 1.200 pavos. Ahí son los fabricantes que son unos sinvergüenza y me dicen, venga, te voy a reparar la luz de que se te ha ido. Porque si se me ha ido una, lo mismo te deja de ir el resto. Ponme la que se me ha ido, ¿no? Repáramelo, no me vendas el faro entero. Y me cobre 1.500 euros. Sinvergüenza, ratero. Que eres un ratero, ¿vale? Pues una de las marcas de moto, Kawasaki, que se entere. La tengo yo. Kawa. Compraros una Kawa. Venga, seguimos. El mantenimiento. Que funcione todo correctamente. Hay veces que de la exposición prolongada al sol, la parte delantera que es metraquilato se pone como amarillenta, los faros. Ahí se le hace un tratamiento, mira, se le está dando una lijita fina, después se le echa una especie de laca para que vuelvan a estar bien translúcidos, ¿vale? Que tienen que estar en condiciones. Circuito de iluminación. Mantenimiento. Hay que mantener limpios los elementos de alumbrado y señalización y comprobar que los cristales no presentan impactos o fisuras, sustituyéndolos si es necesario.
También es necesario comprobar periódicamente que todas las luces del vehículo funcionan correctamente. Cambiando las lámparas si es necesario y reglar los faros periódicamente. Si se circula con el vehículo cargado, no debe olvidarse modificar el reglaje de las luces mediante el corrector de altura. ¿Duda de las luces? Poco, ¿no? Tampoco hay que ponerse como esa mujer, no te digo. Mirad, en el salpicadero tenemos aquí las luces. Posición, corto, en automática. Tienen unos sensores cuando hay oscuridad se encienden solas. Luz de parking. ¿Visto? Este tiene luz de parking o de estacionamiento. Y antinieblas, ¿vale? Seguramente tenga las dos. Y esto es para la altura, ¿veis? Altura de los facos. Tengo mucha carga en la parte trasera. Miren mucho el coche para arriba. Le bajas un poquito, se puede subir y bajar un poco. Y esto es la intensidad de luz del cuadro de instrumentos. Eso es este coche. Cada coche es un mundo. Se me ha estropeado una bombilla, una lámpara. La pongo nueva y no enciende. Puede ser que tengamos un problema en los fusibles. ¿Sabéis lo que es un fusible? Un fusible es como una especie de elemento muy pequeñito, con un cable muy chiquitito dentro del plástico que es una protección del circuito. Viene por lo que sea un montón de tensión, un montón de energía eléctrica. Pues se parte. ¿Para qué se parte? Para que no salgan ardiendo los cables, que esos cables no pueden soportar así porque tengamos un problema. Entonces tú vas al taller, detectas que ese fusible está roto, te lo vuelven a poner a ver si hay algún problema. Pues no hay problema, simplemente esto ha saltado por algún problemilla ahí que no tiene mucha historia. ¿Que es que estamos teniendo un problema al otro lado? Pues reparamos la subsanación de lo que sea y el coche no está saliendo ardiendo. Fusibles, ¿vale? Bastante fácil realmente si sabéis dónde están los fusibles de saber si está roto o no está roto. Son como los plomos de las casas. Muchas veces, por protección, no saltan muchas veces los plomos en las casas. El diferencial, tienes que subirlos, ¿no? Y después no ha pasado nada. Simplemente que había algo raro. Con los coches lo mismo. O tienen como una especie de seguridad en los circuitos, que es un fusible que se parte, que después de ponerlo vale céntimos, ¿vale? Pero claro, si no sabéis dónde está. Vamos a ver la diferencia de funcionamiento del motor diésel y el motor de gasolina. Ya os digo también que el motor diésel es muy raro que lo compréis, porque los vehículos pequeñitos, sobre todo, y medianos, ya no los venden las fábricas, pero bueno. Diferencia. El motor diésel no tiene sistema de encendido. No tiene bujía. Mirad, motor diésel. Cogemos aire y lo filtramos. Igual, con el filtro del aire, ¿vale? Y solo el aire lo comprimimos. Hemos dicho que para que haya un fuego o una explosión necesitamos lo del triángulo del fuego. Aire, el comburente. Lo hemos comprimido. Necesitamos el carburante. Pues a ese aire que está dentro de la cámara, que se ha generado con el pistón, cámara de compresión que se llama, metemos gasoil pulverizado. Ya tenemos carburante y comburente. Ahora necesitamos la energía de calor para que esto prenda fuego. Si no tiene bujía, ¿cómo lo hemos conseguido? Pues en el coche diésel se consigue por comprimir el aire. Si yo cojo en un tubo y meto todo el tubo lleno de aire y ahora cojo, como si fuera una jeringuilla, ahora con un pistón y subo y comprimo el aire hasta aquí. ¿Qué pasa cuando comprimes tanto el aire? Que se genera muchísimo calor. 300, 400 grados. Pues cuando se genera tanto calor, ya tenemos la energía de activación. Carburante, comburente, como el calor ya está ahí, cuando echamos el gasoil, como ya está el oxígeno y ya está el calor, autoenciende. Esa es la diferencia de funcionamiento. Sin embargo, en el de gasolina, que no hace falta tanta compresión, tenemos una bujía que provoca la chispa. Esa es la diferencia de funcionamiento. ¿Cuál me gusta a mí más? La gasolina. Motores diésel, los de hace 15 años para atrás, eran motores duros. Motores que se estropeaban poco. Porque debido a esa compresión, los motores tenían que ser muy resistentes. Las piezas son muy rígidas. Pesaban más. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que para cumplir las normas de contaminación que propone Europa, los motores ya fallan un montón. Por eso los motores diésel se han dejado de fabricar. Es más, es que contaminan. Porque gasoil significa que es una mezcla de gas con aceite. Y el aceite, cuando se quema, que es tan viscoso, produce
partículas que son sólidas que se echan a la atmósfera. Por eso los motores diésel echan humo negro. En definitiva, el motor diésel es muy contaminante. Produce esas nubes negras en las ciudades, ¿vale? De lo que dice aquí, no me lo creo, ya nada. Porque se están evolucionando mucho los motores de gasolina para que consuman poco. Y al motor de gasolina se le puede hacer una transformación, como tenemos aquí en la autoescuela, que lo compramos así de fábrica, que funcionan con GLP, en vez de con gasolina, con gas licuado, el petróleo, el butano. Y el gas vale 98 céntimos. No me diga ahora que el combustible es más económico. Es más, hay también ciertos periodos del año que el diésel está por encima de la gasolina. Eso ya no me vale. Es verdad que hace unos años con un coche diésel se hacían más kilómetros que con uno de gasolina, pero se están empezando a equiparar. Si se te avería el motor diésel, como sus piezas son más resistentes por la compresión que tiene, son mucho más caras. El mantenimiento del motor diésel es mucho más caro. Es más, yo sigo teniendo motores diésel en la autoescuela, les lo digo. La revisión del diésel es más cara que el de gasolina. Las averías son más caras. Si se va el embrague es mucho más caro. Si se va la bomba del agua es mucho más caro. No me digas entonces que el motor diésel tiene ventaja. Las tenía hace 20 años. Hoy en día, ninguna. Vienen con un montón de filtros para que no echen las partículas negras a la atmósfera, historia, que sea blue, un montón de sistemas que fallan un montón y que valen pasta, tela, y que está todo el mundo agobiado, ¿vale? Así que cuidado. Pero claro, al final la diferencia está en cómo quemamos el carburante, ¿vale? Para que el motor funcione perfectamente, ya sea en el gasolina o diésel, tenemos una serie de sistemas. Sistema de lubricación, sistema de refrigeración, el de dirección, los frenos, ¿vale? Bueno, vamos hablando de los diferentes sistemas y lo que nosotros necesitamos a nivel usuario, ¿vale? Sistema de lubricación, el engrase, el aceite. ¿Por qué es importante tener aceite y que esté en buen estado? Porque estas piezas que tenemos dentro del motor, que son móviles y van a una velocidad que flipa, porque tú cuando le das al acelerador eres capaz de ir a 4.000 o 5.000 revoluciones por minuto, y cuando decimos 5.000 revoluciones por minuto significa que este eje, que es el cigüeñal, va a 5.000 vueltas en un minuto. Son muchas vueltas en un minuto, ¿a que sí? Esto que va enganchado al cigüeñal, que es la biela, sube y baja. Pues si esto da una vuelta y esto una vuelta baja y sube, pues esto baja 5.000 y sube 5.000. Y esto baja 5.000 y sube 5.000, que es el pistón, dentro de un cilindro, que es de metal. Eso lleva una velocidad que te caga. Y aquí hay explosiones. Esto es un motor de 6 cilindros. Aquí hay una explosión ahora. ¿Qué pasa? Pues necesitamos un sistema que es aceite, que lo tenga todo engrasadito. Por aquí, todos los casquillos, todos los rodamientos, todo por proyección, incluso por aquí arriba, que hay pesas móviles por arriba del motor, que es la culata, para que se facilite su deslizamiento y podamos refrigerar las piezas. El aceite vuelve a llegar caliente aquí, se va refrigerando en el cárter con el aire, con algunos radiadores que tenemos, lo volvemos a meter para arriba. ¿Qué le pasa si el aceite está en mal estado? Que no hay un buen deslizamiento y hay más fricción. ¿Qué le pasa al motor si hay más fricción? Que se desgasta. Y ya empezamos a tener problemas de avería. Y te va a durar mucho menos. ¿Qué hacemos con el aceite? Cambiarlo. ¿Cuándo? Cuando lo diga el fabricante. Cada 15, cada 20, cada 25.000. ¿Y qué aceite le ponemos? ¿El que nos dé la gana? Que nos diga el fabricante. Porque los aceites tienen diferentes grados y viscosidades. Tenemos aceite con una viscosidad más alta, y el fabricante, pues en función del motor, dice, pues venga, yo quiero este tipo de viscosidad. Y quiero este tipo de trabajo a diferentes grados. Se llaman los multigrados, ¿vale? El aceite, ahora lo veremos, lo vamos a comprobar con una varilla indicadora. Una varilla que está metida hasta abajo para cuando el motor esté parado o está el aceite, y con la varilla saber si tenemos aceite suficiente, ¿vale? Este coche tiene el manómetro de presión de aceite. Cuando tú arrancas siempre tienes que tener presión. Si no tienes presión es que tenemos un problema en la bomba de presión de aceite. Pero esto es lo típico del coche. Si eso se enciende, paramos el coche. Nada más que se encienda esa luz. Como andemos pocos minutos, gripamos. Seguramente no tenemos aceite porque la bomba de lubricación ha fallado, o por lo que sea no tenemos aceite, no sabemos la avería. Y al no haber un buen deslizamiento de las piezas se genera muchísimo calor, muchísima fricción y se acaba derritiendo el metal y se acaba agarrotando un metal con otro. Se llama gripar. Eso hay que desmontar el motor entero y gastarte 3 o 4.000 euros en arreglar el coche. Porque lo tienes que desmontar todo y ponerlo todo nuevo. Cuidado con el sistema de lubricación. Y si mantenemos el coche bien, es porque estamos pendientes del aceite. Y nos puede durar muchísimos kilómetros. Muchísimos kilómetros. Los aceites sintéticos son los que se suelen utilizar, los minerales no sé por qué lo estamos estudiando. Resistencia, mayor fluidez en frío, mayor estabilidad, diferentes grados de viscosidad, menor consumo y degradación más lenta. Dura muchísimo más, sintético, ¿vale?
¿Veis? 20 W50, ¿eh? Trabaja como un 20, esto es la viscosidad, como un 20 en winter y como un 50 en verano, 20 o 10, 20. Lo que te quiero decir que tú tienes que decir, el fabricante te dirá, yo quiero que le pongas un 10, 50, SAE, no sé cuánto. ¿Vale? Lo que os quiero decir que no vale cualquier tipo de aceite, que los aceites tienen diferentes grados de viscosidad. Y hay que ponerle que diga fabricante, ¿vale? Es importante. Y que los aceites buenos son los sintéticos, los minerales que vienen después del derivado del petróleo no se suelen usar. Mira, ¿ves? Viscosidad alta. Los viscosos, como el aceite de oliva cuando hace mucho frío que lo tienes ahí en la sartén y dices, usted se ha puesto como la manteca. Viscosidad baja, mucho más fluido, ¿no? Por eso, ¿ves? SAE 10, baja. SAE 40, alta. Pues depende del coche. Eso es lo que hay que mirar. Pero que nada importante, ¿vale? Nada importante. Evidentemente el aceite más caliente, más fluido es. ¿Qué le pasa cuando tú el aceite está muy frío pero le metes calor? Que se pone más como el agua, ¿no? Más líquido. Eso se sabe también. Esto ya no nos vamos a meter más. Baja viscosidad, más viscoso. ¿Ves? 10 winter es que se comporta como un SAE 10, que es viscosidad baja en un verano, y 40, capacidad para soportar alta temperatura. Se actúa como un SAE 40 cuando hace mucho calor o en partes calientes del motor. Pero bueno, que le pongáis el que dice el fabricante. Vamos a ver. Sistema de lubricación. Mantenimiento. Periódicamente hay que comprobar el nivel de aceite mediante la varilla indicadora. Esta comprobación debe realizarse con el vehículo en posición horizontal y con el motor parado y frío. El nivel debe estar entre las marcas de mínimo y máximo. También hay que cambiar periódicamente el aceite y su filtro, tal como señala el manual de instrucciones del fabricante. La operación de cambio de aceite es relativamente sencilla, ¿vale? Pasa que hay que buscar un lugar apropiado para hacerlo. El aceite hay que saber recogerlo en un recipiente y llevarlo. Se puede hacer dentro de tu finca, tu domicilio. En la vía pública está prohibido totalmente el mantenimiento. Con el motor calentito, porque estaría el aceite más fluido, ¿veis? La parte más baja se quita ese tapón, que es un tornillo, y el aceite cae entero. Se recoge con el tornillo. El filtro de aceite que es roscado se desenrosca y se pone el nuevo y ya estaría cambiado. ¿Qué pasa? ¿Es sencillo? Sí. Pero al final vamos a tener que ir a un taller, ¿vale? Cuando está todo muy desgastado, las piezas móviles del motor, ¿vale? El aceite acaba entrando dentro de donde se producen las explosiones. Ese coche que está un poco desgastado. ¿Y qué es lo que vamos a notar? Que por el tubo de escape sale humo con tonos azuladitos, como un brillo azulado. Además huele a fritanga. Ese coche está muy desgastado. Tener cuidado cuando compréis un coche de segunda mano. Ese coche está consumiendo aceite. El aceite no se suele consumir, podemos perder un poquito. Porque cuando esa pieza que es pistón sube y baja, que está todo rociado de aceite, al bajar, tiene unos anillos negros que se llaman segmentos, que lo que hacen es rascar el pistón para volver a echar el aceite para abajo, se vuelve a llenar el aceite. Quiero decir que el aceite no tiene que entrar donde... Si entra, está muy desgastado, ¿vale? Humo azulado. Sistema de refrigeración. Bueno, ya tenemos para que las piezas del motor funcionen bien. Ahora vamos a intentar que el motor trabaje a una temperatura óptima. Cuando el motor trabaja muy frío, las piezas, los metales, ¿vale? Dice que son quebradizos. Un metal muy frío, si lo sometes a un gran esfuerzo, podría quebrarse. Y un motor excesivamente caliente, un metal excesivamente caliente se puede doblar. Se pone blando. ¿Qué es lo que se hace el sistema de refrigeración? Que cuando hace mucho frío, tenemos una válvula, termostatos que paran. No pasa el agua por ningún lado. El coche coge una temperatura y cuando coge ya el motor una temperatura, empieza el agua a circular.
tenemos entre el radiador y el motor unos manguitos, son unos tubos, ¿vale? Y lo que hacen es, por unas canalizaciones, meter agua por esas canalizaciones para que el motor trabaje a una temperatura óptima. Suelen ser entre 80 y 90 grados, ¿vale? Incluso más. ¿Qué te digo? Esta parte de aquí, de arriba, que se llama culata, espérate, voy a cerrar la puerta porque se ponen a hablar y me distraen un montón esta gente. Entonces esa parte de arriba que se llama culata, que es la pieza más sofisticada del motor, ¿vale? Aquí tenemos donde están practicados los cilindros y esta es la culata, que aquí es donde se producen las explosiones, aquí en la parte de arriba. Si esto se calienta mucho, deja de ser hermético porque se doblaría. Es cuando el coche tiene un calentón. Me tienen que hacer la culata rectificado. Esta pieza, esa tapa, hay que llevarla a un sitio especializado donde le hacen un plano perfecto para volver a ponerla porque se ha doblado y ya no hay estanquidad. Calentón. Por eso es muy importante que verifiquemos el agua que está en el bote de expansión dentro del motor, ¿vale? Verificar que funcione, que tengamos siempre las marcas entre el máximo y el mínimo, y el agua que tiene sus propiedades para el tema de óxido, no oxide ni el radiador ni motor, cambiarla cuando lo recomiende el fabricante. Durante la marcha, sobre todo con coches viejos, tenemos que comprobar la temperatura. Imaginaros que esto que es de goma, entre el radiador y el motor, un manguito, se ha picado, el coche tiene 20 años y ahí pierde un poco de agua. O se ha rajado ya por completo. Esto vale 20 euros, un manguito. Pero si no le echo cuenta y coge muchísima temperatura, estropeamos el motor. Cuidado, ¿vale? Bien, pues ya tenemos el sistema de refrigeración que vale para mantener temperatura óptima, que tenemos un bote donde tenemos que mirar y tenemos el sistema de lubricación que es para las piezas internas. Si estáis pendientes de lubricación, los coches duran, ¿eh? Yo suelto coches de aquí de la autoescuela que lo usáis ustedes, que estáis aprendiendo con 400.000, 300.000, 500.000 kilómetros. Duran. Hay gente que tiene coche con 90.000 kilómetros que están reventados. Se le cuenta el coche. ¿Vale? Que también al final consume menos combustible cuando el coche está en buen estado. Al final te lo estás ahorrando por otro lado. Muy importante, el coche bien mantenido, con una buena puesta a punto. Sistema de refrigeración. Mantenimiento. Hay que verificar periódicamente el nivel de líquido refrigerante en el vaso de expansión. Con el motor frío debe mantenerse entre las marcas de mínimo y máximo. Bien. Un poco más. Ya, agua la llave. Más cosas. Venga. Avería del sistema de refrigeración. Un coche que ya esté el motor caliente, porque muchas veces frío, se condensa un poquito los gases y sale blanco. Que salga mucho humo blanco, una humarraca blanca sin oler a aceite. Eso puede ser que el agua se esté metiendo donde no se tiene que meter, la estemos quemando. Eso que desmonta culata y es que algo ha pasado, ¿vale? Pero bueno. Y evidentemente cada 2 por 3 está reponiendo agua, ¿no? Vale. Sistema de transmisión. Vamos a ver. Nosotros el movimiento que se produce en el motor se lo tenemos que transmitir a la rueda, ¿sí o no? Pues el que se encarga de transmitirse a la rueda el movimiento se llama sistema de transmisión. Son cientos de piezas. Mirad, este coche se llama de propulsión, porque si os dais cuenta, el motor a través de un eje está mandando la fuerza aquí, se llama diferencial, ¿vale? Convierte el movimiento aquí. El lineal lo convierte en transversal, ¿veis? Bueno, pues lo está mandando aquí. Puede ser también incluso que tiene pinta de que lo manda aquí. Este coche sería 4x4, las 4 ruedas son motrices. Lo más normal es encontrar los motores que mandan la fuerza a las ruedas delanteras. Lo más típico, se llaman vehículos de tracción. Nada importante. Si lo manda a las ruedas traseras, hemos dicho que es de propulsión. Y si lo manda a todas las ruedas, son los 4x4 tracción total, ¿vale? Las 2 piezas más importantes es el embrague, porque el embrague es el que hace cuando lo piso que el motor no mande la fuerza a la rueda, y cuando lo suelto, unir el movimiento del motor a la rueda con unos discos. Un disco lleva la revolución del motor y otro disco está anclado a la rueda. Pues esa pieza se desgasta, estamos siempre usándolo. ¿Qué pasa cuando se desgasta? Que hay que ponerlo nuevo, para un pico. ¿Y por qué se desgasta? Porque antes de su completa unión siempre hay fricción. Entonces, claro, llega un momento que llega a estar tan desgastado que tú aceleras
Y como está tan desgastado, no se completa nunca la unión, que hay patinamiento. Tú notas que se acelera el motor un montón, pero las ruedas corren muy poquito porque no se transmiten todas las vueltas. Eso es que el embrague patina, que se le llama. Puede pasar, ¿vale? Dice, durante el funcionamiento periódicamente se debe controlar el recorrido en vacío del pedal de embrague. Eso no lo he hecho yo en mi puta vida. Llevo años y millones de kilómetros. Si se perciben ruidos extraños en los engranajes de la caja de cambio, debe proceder a la comprobación. Claro, si tú notas que al pisar el embrague la marcha no entra bien, claro que sí, que es que te cajas la caja de cambio. Entonces, bien porque el embrague patina o bien porque las marchas no entran bien, hay que cambiar el embrague. No hay más remedio, ¿vale? Sistema de dirección, porque después la caja de cambio, que es otro elemento importante, eso no lleva apenas mantenimiento. Cada y pico mil de kilómetros, que hay mucha gente que no se lo hace, yo soy partidario de no hacerlo, cambiarle la valvulina, que es una especie de aceite muy denso que vaya dentro de la engranaje, pero bueno, depende del uso que le dé. Sistema de dirección. A través de los volantes y mecanismos de dirección, nosotros, ¿vale?, orientamos las ruedas directrices, ¿vale? Los hay hidráulicos y eléctricos. Lo más común es que sea hidráulico. Hidráulico funciona por líquido. Tenemos un bote chiquitito, como el bote de líquido de freno, que lo vamos a ver, que tiene una especie de aceitito que es el líquido de dirección. ¿Qué hay que hacer con el líquido de dirección? Pues como pierde sus propiedades, cambiando cuando lo recomiende el fabricante. Siempre lo mismo. Nosotros cuando giramos el volante, lo que hacemos es accionar una bomba, ¿ves? Y entra líquido por aquí, para desplazar este hombro, para allá, para que giren la rueda. Lo que pasa es que también pueden ser eléctricos. Y es cuando giro, hay un motor eléctrico que lo que hace es... Aquí, perdón. Lo que hace aquí es actuar sobre este piñón para que esto gire para allá o para allá. ¿Vale? Es lo que se llama cremallera de dirección eléctrica, pero bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el líquido cuando lo recomiende el fabricante. Y si vemos que el coche se nos va para un lado para otro, a ver qué nos pasa. Pero sí que tenemos que saber que hoy en día las direcciones asistidas, tenemos un sistema que se encarga de no tener que aplicar nosotros la fuerza de resistencia entre la rueda y el pavimento, y que la que más se usa es esta, la llamada progresiva. Porque hace unos años salían algunos tan sensibles que girabas un poquito, el coche giraba mucho y a alta velocidad era muy peligroso. Y cuidado que de aquí hay otra preguntita. ¿Qué le pasa a la dirección asistida progresiva cuando la velocidad del vehículo baja y tenemos que girar el volante? Porque cuando tú vas muy lento aparcando o girando, ¿vale?, a baja velocidad, ¿qué va a estar, blandito o duro? ¿Qué pensáis? Estamos aparcando, ¿cómo va a estar el volante? ¿Blandito o duro? Aparcando, que tienes que girar el volante entero, va a estar duro. Lo más lógico es que cuando yo aparco, que necesito girar el volante entero y la velocidad es muy baja, estoy blando. Y a medida que aumenta la velocidad, por ejemplo, en una autopista, que yo lo que giro el volante para una curva es esto. Ahí quiero que esté duro, que tenga resistencia, que yo tenga tacto. Entonces se pone duro a medida que aumenta la velocidad. Cuando vas muy lento estás volando. Eso es lo que nos interesa. Cuando vas muy lento no hay apenas peligro por nada y además necesitamos girar mucho la rueda. A baja velocidad, el esfuerzo a aplicar sobre el volante es mínimo. Esa es la respuesta, ¿vale? El mantenimiento, poco más. Lo que vimos, sobre todo el tema número 8, pendiente a los neumáticos. Que tengan una presión de inflado correcta, esa rueda está vacía. El sistema de dirección le va a costar. El desgaste va a ser irregular. Si notamos que a media o altas velocidades vibraba el contrapesado, el equilibrado, esa chapa que tenía puesta la llanta para que los pesos estuvieran bien repartidos, también lo vimos. Que notamos un desgaste irregular, mayor desgaste en un lado que en el otro, lo del paralelo, o mayor desgaste en los lados que en el centro. ¿Cuál era el problema? Menor presión de la recomendada. Mayor desgaste en el centro que en los laterales, mayor presión de la recomendada. Todo eso lo vimos en el tema número 8, que muchas veces la culpa es nuestra, ¿vale? Siguiente sistema, sistema de suspensión. Se encarga de absorber las irregularidades del terreno y que esté siempre la rueda en contacto con el suelo. Es fundamental. Son dos elementos principales en los sistemas llamados MacPherson, que es el amortiguador y alrededor del amortiguador un muelle, ¿vale? Cuando el sistema de suspensión está muy malo, al frenar se inclina mucho adelante y se levanta excesivamente atrás, peligroso. Cuando tomas una curva se balancea demasiado y perdemos la estabilidad. Los baches se notan de forma exagerada, confort disminuye muchísimo. Otros elementos del vehículo por tanta vibración se pueden deteriorar y las luces oscilan demasiado durante la noche, pudiendo deslumbrar el resto. Aunque parezca mentira y que no se le eche cuenta, es un sistema muy importante. Participa en el confort, pero participa en la seguridad, ¿vale? La distancia de frenado, como bota mucho la rueda, es más alta de lo normal, más grande de lo normal. Las ruedas se desgastan de forma irregular y dice que en una maniobra evasiva el ABS o todos los sistemas se van a volver locos. Así que mucho cuidado
cuidando el sistema de suspensión. Cuando vengan los pasos de peatones sobrelevados, hay que pasarlos lentos. Los amortiguadores no están hechos para subir escalones, los coches no se diseñan para subir escalones, ¿vale? El amortiguador es esta pieza blanca, que es un tubo más gordo que otro, y un tubo pequeño se tiene que meter por dentro del grande. ¿Cómo? Pues se hace lo siguiente. Entre un tubo y otro hay una goma que se llama retén. Y dentro del tubo gordo hay aceite. Fijaros, aceite. El tubo pequeño, en su parte superior, ¿vale?, tiene una tapa llena de agujeritos. Y cuando yo lo someto a una presión, el aceite tiene que pasar por los agujeritos del tubo pequeño. Y eso lo que hace es absorber. Pero nunca un impacto. Si tú pasas los bachos todo rápido, esos impactos hacen que entre el tubo grande y el pequeño, ese retén se reviente y salga el aceite y nos carguemos el amortiguador, que le pasa a cientos de vehículos por no saber cuidarlo. El amortiguador hay que cambiarlo cuando lo recomienda el fabricante, sobre todo cuando tú vayas a cambiar una rueda y alguien te diga los amortiguadores están malos. Es muy importante, nadie lo hace, pero es muy importante. Sistema de frenado también es hidráulico. Yo le doy el freno de servicio, actúo sobre una bomba y se multiplica mi fuerza por no sé cuántas veces para llegar a los frenos de disco que frenen. El aceite de freno hay que cambiarlo cuando lo recomienda el fabricante. Y más cosas. Cuando tú notes que al frenar las pastillas chillan, consulta con el mecánico, que puede ser que las pastillas estén desgastadas y haya que cambiarlas, ¿vale? Normal. Y también tendrás que ir, por ejemplo, pedal esponjoso. Te montas hoy en el coche y a darle el pedal tiene mucho recorrido, está muy blando, esponjoso, esponja, blandito. Aire en el sistema. Las canalizaciones que se llaman manguitos tienen aire, por lo que se ha cogido aire. No frenas bien. O latiguillos debilitados. Las canalizaciones que son de goma muy rígidas, que se llaman latiguillos, son tan viejas que se inflan como un globo, entonces no soportan la presión. Hay que cambiarlas, hay que ponerlos nuevos. Pues cuidado con esta pregunta. Pedal esponjoso. Aire en canalización o latiguillos debilitados, ¿vale? Porque los demás más o menos se sabe, los frenos chillan, vibran. Bueno, vamos a mirar las pastillas, o sobre todo después de un accidente o de un golpe a un bordillo, puede ser que el disco se haya doblado un poco, entonces tú al frenar notas que el pedal hace esto porque el disco está haciendo esto, entonces las pastillas hacen esto. Tú notas que el pedal hace esto, pero bueno. Ruedas y neumáticos. Bueno, del freno me falta otra pregunta, que además está en el libro, cuesta trabajo verla. Nosotros tenemos un freno que se llama hidráulico, ¿no? Es un freno hidráulico. Pero tenemos otra ayuda al freno que se llama servofreno. Para que lo entendáis un poquito, el servofreno aprovecha la energía que traen los gases del escape. Cuando tú arrancas el coche, en el coche hay explosiones y los gases del escape salen expulsados por el tubo de escape. Y esos gases traen una inercia, una energía, ¿vale? Pues esa energía, imaginaros que yo los gases del escape los voy metiendo dentro de una cámara y dentro de la cámara genero presión. Si yo al frenar esa presión también la libero para ayudarme en la frenada, todavía frenamos más fácil. Pues hay una pregunta que te dice, ¿qué le pasa al servofreno? ¿Qué le pasa al servofreno si el motor está parado? Por lógica, si el motor está parado, ¿qué le pasa al servofreno? ¿Qué lo sabes? Si lo he explicado un poquito, ¿lo habéis entendido? ¿Qué es lo que aprovecha el servofreno? Los gases del escape, ¿no? Si el motor está parado y gases de escape, entonces ¿funciona o no funciona? Pues esa es la respuesta, el servofreno no funciona. Y con el motor parado, el pedal del freno se pone duro, que también es la respuesta. Es servofreno no funciona, pedal se pone duro. Pero recordar, si el servofreno utiliza los gases del escape para aprovechar su energía, si no está el motor arrancado, no funciona el servofreno. Vamos a acabar con las ruedas de neumáticos. De las ruedas de neumáticos pues tengo que decir, ya os hablé de la rueda de uso temporal. ¿Qué le pasaba a la rueda de uso temporal? Que tenía especificaciones, como por ejemplo, no circular con ella más de 80 km por hora, ni con ella más de 200 km. Pero era una recomendación, una obligación. ¿Quién lo recuerda? Recomendación, ¿vale? Esas son recomendaciones del fabricante. Cuando vayamos a comprobar presiones, ¿qué presión le ponemos de las dos que nos dan? Había una más baja y una más alta. ¿Cuál de las dos le ponemos? La más alta. Debe llevar la presión más alta de la recomendada por el fabricante, no más alta que la que le lleve el vehículo, que es una respuesta trampa. Más alta de la recomendada. Sí, porque si vas con muchísima carga, pues ya llevas suficiente presión, ¿vale? Siempre es fácil quitarle, nunca ponerle. Comprobamos presiones 2 o 3 veces al mes, o sobre todo antes de un viaje largo, con los neumáticos en frío. La gasolinera más cerca a tu casa, 2 o 3 kilómetros, velocidad baja. Lo suyo es que os hagáis de un manómetro de presión, ¿vale? Comprobamos el estado de la llanta, que no tenga ninguna deformación.
Comprobamos el estado de los neumáticos, que no tengan ningún corte y que tengamos un desgaste irregular. Recordad, antes de montarlo siempre en el coche, un vistazo a los neumáticos habría que echarle. Era el que más víctimas y accidentes acumulaba. Recordad, de las bandas principales, de la tema de piedrecita de vez en cuando, párate y se la vas quitando. Que viene bien, ¿vale? Y algún tipo de casi irregular hay que ir al fabricante. Bueno, más de nuestra, ¿vale? Hay que gastar por aquí, que es el paralelo. O a ver porque tiene como parche de desgaste. A lo mejor es porque el sistema de suspensión está malo. Si detectamos algún tipo de avería, que vayamos a un taller de neumáticos. Mucho cuidado con los neumáticos, con los bordillos. Si los bordillos están muy afilados, esta parte de aquí sufre mucho la y te lo vas a romper. La exposición prolongada los va a deteriorar el sol, los elementos abrasivos, pero cuidado por Dios y el sol, la madera. Se ha bloqueado el neumático en una frenada. Desgaste irregular, amortiguadores. En los lados más desgastados, falta de presión. Más desgaste en el centro, exceso de presión. Más en un lado que en el otro, el alineado. Hay que llevarlo a hacerle un paralelo. Eso es el tema número 8. En definitiva, las 3-4 preguntas de mecánica las tenemos aquí y saber que hay diferentes sistemas que tienen sus liquiditos, que los liquiditos hay que cambiarlos. Si queréis que el coche os dure mucho, cambiar los líquidos. Sobre todo, uno de los principales, el aceite, cuando diga. No cuando, vamos a cambiarlo ya no. Cuando ha dicho el fabricante. A los 2 años los 30.000, pues a los 2 años los 30.000. O a los 15.000 kilómetros, los 15.000. Hacerle y ponerle el aceite que recomiende. Muy bien. Después, aceite de frenos o líquido de freno, de refrigeración y de dirección se suele hacer menos, pero de vez en cuando hay que cambiar. Que la gente pasa un poquito de ello, ¿vale? Cualquier otra pregunta rara que os salga de mecánica, me la hacéis llegar a través de WhatsApp, ¿vale? Y os mando un mensajito de voz.